Querida comunidad universitaria, queridos amigos de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a esta Expo Impacto, que nos servirá para poder apreciar la manera en que nuestra universidad está impactando la sociedad chilena. Esta idea de producir impacto es muy antigua en la universidad. De hecho, cuando la fundamos, tuvimos ese propósito. Queríamos provocar un impacto en la sociedad chilena. Y a lo largo de los años elaboramos más este concepto. Y lo elaboramos haciendo que nuestra extensión, que nuestra investigación, que nuestras actividades, que nuestra participación en el ámbito público produjese un impacto. Eso es lo que podremos apreciar en esta expo. Podrán ver exposiciones, podrán ver conversaciones, ustedes podrán apreciar lo que hemos hecho a nivel de la universidad, tanto en Concepción como en Santiago, para a lo largo de los años impactar la manera en que se organiza el currículum de pregrado, para impactar la manera en que se participa en la vida pública, para impactar la vida de las personas de la región del Biobío y de la región metropolitana, para impactar la trayectoria de vida de aquellos que ponen en nuestras manos la formación de sus hijos, para impactar, en fin, a la sociedad chilena con la que sentimos que tenemos un compromiso. Y ese compromiso tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado, porque tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos investigadores y autoridades que tienen claro que la misión de esta universidad es producir un cambio. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor. Muchas gracias por la invitación a este nuevo panel de nuestro Expo Impacto 2021. El panel de hoy día, en el cual tenemos grandes invitados, lleva por nombre Impacto de los ecosistemas universitarios de emprendimiento e innovación. Nos acompaña hoy día Natalia Moncada, directora general de Universidad Chile. Natalia tiene un Máster en Public Administration Science, Engineering and Public Policy de UCL en el Reino Unido. También nos acompaña, y bueno, muchas gracias Natalia por estar con nosotros hoy día. Nos acompaña Andrea Catalán, de la casa acá de la UDD, ingeniera civil de la Universidad de Concepción, magíster en comunicación estratégica de la Universidad del Pacífico y exdirectora ejecutiva Innova Biobío, y actualmente, como ya mencioné, de la casa como directora de emprendimiento de la universidad y además directora de operaciones de UDD Ventures en Concepción, que nada más nos brindará su mirada regional. Así que gracias también, Andrea, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Encantada. Y finalmente, Carlos Varela, que además es el gran organizador de este evento. Carlos es director de emprendimiento y responsabilidad pública de la Universidad del Desarrollo, además de haber estudiado con nosotros Ingeniería Civil Industrial hace ya un par de años, y luego haber obtenido un Master in Science in Engineering Management Systems en la Universidad de Columbia. Y yo, que seré hoy día el moderador, Matías Lira, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Antes de partir con algunas preguntas, así a modo de introducción, poder aterrizar un poco este título, que a veces es un poco complejo, con palabras que no necesariamente son parte como del vulgo de las universidades y también de las personas que participan en el emprendimiento y los quienes no participan también, que es esto de los ecosistemas universitarios de emprendimiento e innovación. Y esto se construye sobre la base de que hoy día como que se ha asentado a nivel de las sociedades, especialmente los países emergentes, en desarrollo, la necesidad de movilizar hacia un esquema de mayor emprendimiento, de que las sociedades sean más emprendedoras, de que los ciudadanos sean más emprendedoras. Incluso hay algunas tesis que hablan de, pero no hablaremos de eso hoy día, de que los estados debiesen ser más emprendedores.
Entonces, bajo ese supuesto de que el emprendimiento es tremendamente necesario, y sobre todo para los países en vías de desarrollo, eso ha provocado que tanto el sector público como el sector privado se hayan metido muy fuertemente en el mundo del emprendimiento. Y bueno, una de las instituciones claves, como institución general de cualquier sociedad, son las universidades. Y en eso las universidades también han abrazado este impulso, este llamado, y han avanzado hacia ser ellas mismas universidades, actores clave en el desarrollar emprendimiento. Y esto hay una serie de razones por las cuales esto puede ocurrir. Por un lado, desde la mirada de sobrevivencia, las mismas empresas le están exigiendo a las universidades poder contar con profesionales que tengan esta mirada o esta actitud emprendedora, no solamente la mirada de quienes pueden crear empresas, sino que también de quienes sean agentes de cambio al interior de las empresas. Y por otro lado, no solamente las empresas, sino que también los jóvenes que quieren acceder a la educación superior, han de a poco ido desarrollando este anhelo por ser más emprendedores. Entonces, las universidades están un poco en esta presión permanente de todos los actores sociales, y eso ha provocado que la gran mayoría, si no todas las universidades, vayan gradualmente avanzando hacia el desarrollo de competencias o de personas más emprendedoras que puedan aportar hacia la sociedad. En términos teóricos, esto ha ido acuñando una serie de conceptos que se vienen estudiando en las últimas décadas. Uno de ellos, por ejemplo, es la universidad emprendedora, que nace como concepto, dentro de la cual los académicos que han desarrollado este constructo, por decirlo de alguna manera, lo que abogan es ya no solamente porque la universidad al centro de la sociedad interactúe con la industria, interactúe con el Estado, sino que aquí se habla ya de intersecciones, donde hay una creación conjunta de empresa, universidad y Estado, lo que muchos denominan esta triple hélice de emprendimiento. Ahora, en términos concretos, cuando hablamos de un ecosistema de emprendimiento, con matices más, matices menos, nos referimos básicamente a un organismo, se podría decir, vivo, donde interactúan una serie de condiciones en el marco de la institución, en este caso la universidad. Por un lado, lo más conocido dentro del ecosistema de emprendimiento y lo más antiguo, por lo demás, es lo que se llama la educación para el emprendimiento, es decir, cursos orientados a desarrollar habilidades emprendedoras. Pero esa historia, que es bastante antigua, según los que han investigado el tema en los años 40 se empieza a hablar de educación para el emprendimiento, se ha ido complejizando con el tiempo. Y hoy día, cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando no solo de cursos, estamos hablando también, por ejemplo, de acceso a capital semilla, estamos hablando de la generación de incubadoras, aceleradoras, y también de condiciones estructurales, que lleva, por ejemplo, a la inversión en equipamiento, en áreas de cowork, donde se genere esta interacción. Y sin duda que al centro del ecosistema están lo que es la comunidad académica universitaria, los alumnos, los profesores, y todos quienes son parte de la universidad. Pero una de las complejidades de los ecosistemas es que los ecosistemas, como son vivos, son dinámicos, no tienen fronteras. Entonces, pensar en un ecosistema como aislado, donde la universidad se aísla de la sociedad, la verdad es que no es un análisis correcto, y es por eso que el ecosistema se va conectando con otros ecosistemas y otros actores, y es ahí, por ejemplo, como la banca, o lo que hace Universia, o lo que hace el Estado, hace que estos ecosistemas se vayan entrelazando, y por supuesto va complejizando cada vez más lo que es el análisis de estos ecosistemas. Lo que sabemos, la verdad, las buenas noticias se podría decir, es que hoy día hay una tendencia general, sobre todo en países más desarrollados, porque estos ecosistemas requieren recursos, pero uno con optimismo va viendo cómo ciertas universidades en los países emergentes van avanzando en esta línea. El caso de la Universidad de Desarrollo, que me imagino se comentará más adelante, es un experimento, a mi juicio, positivo en esto. Y lo que sabemos es que estas condiciones, la cultura que se genera, el acceso a estos recursos, generan más emprendimiento, generan más personas que son capaces de, una vez egresados de la universidad, de poder emprender, crear valor, ya sea a través de una empresa o a través de su propia creación de empresa. Ahora, por el otro lado, cuando la academia o la ciencia ha tratado de investigar esto, sin duda hay buenas noticias.
pero también por otro lado hay vacíos, o se podría decir hay desafíos del punto de vista de poder comprender de mejor manera lo que es un ecosistema y lo más importante, cuáles son las condiciones más adecuadas para que ese ecosistema genere impacto. Y ahí creo que hay mucho por avanzar, sobre todo en términos de evaluación y estudios apropiados que permitan entender cómo se configuran los ecosistemas, cómo se miden los ecosistemas. Hay mucho eclecticismo, por ejemplo, cuando uno habla de cursos para el emprendimiento, no es un commodity, hay distintos cursos, distintas metodologías, y eso también, por un lado, complica el poder identificar cuáles son elementos que son más efectivos a la hora de generar habilidades emprendedoras. Y lo otro que es innegable es que el ecosistema de emprendimiento como tal es bastante reciente como concepto, y eso obviamente genera que la evidencia teórica y empírica en relación al valor de los ecosistemas todavía sea bastante pequeña, y es ahí un poco el llamado a poder avanzar justamente en esta línea. Bueno, luego de esta introducción, ustedes que son los expertos que están con las manos en la masa en lo que son ecosistemas emprendedores, me gustaría partir con una pregunta, y me gustaría partir por Natalia, las damas primero, preguntándote, bueno, ¿cuál es tu percepción? Tú has trabajado en desarrollos embrionarios de lo que son ecosistemas emprendedores en la Universidad Católica, tú ahora estás en un rol desde lo que es Universia, que es una red que integra muchas universidades muy importantes. Me gustaría preguntarte a ti y después al resto, ¿cuál es tu percepción sobre el desarrollo de ecosistemas emprendedores e innovadores en nuestra región, en Chile? Si lo ves con buenos ojos, si lo ves con muchos desafíos por delante, o dónde crees tú que se ha ido desarrollando más este organismo. Así quiero partir contigo en esa pregunta y después, por supuesto, abrimos esa misma pregunta al resto. Gracias, Matías, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo las experiencias respecto al tema de ecosistema. Bueno, yo partí trabajando en temas de ecosistema de emprendimiento universitario el año 2011, cuando entré a la Universidad Católica a liderar un concurso de emprendimiento universitario que se llama Jump Chile. Y en ese momento el tema de emprendimiento era bien incipiente en Chile. Me acuerdo que estaba partiendo también Startup Chile, habían algunas universidades también que estaban haciendo algunas iniciativas, pero todavía faltaba mucho el instalar la cultura emprendedora. En esa época, de hecho recuerdo, la gente te hablaba de, no, esta persona que es independiente, y a veces incluso la palabra independiente tenía una connotación negativa. Entonces, la primera misión que hubo en esos años fue el de instalar esta cultura de que en el fondo para los chilenos emprenderse es algo positivo. De hecho, también un poco por eso Startup Chile trae los distintos emprendedores de otros países para que también los chilenos veamos que esto se puede hacer, cómo podría yo transformar un problema en una solución, y se empieza obviamente a activar este ecosistema de emprendimiento. A mí me tocó en ese momento, nosotros hicimos un trabajo bien bottom-up con los profesores, fuimos a regiones, viajamos por todo Chile buscando qué profesores les interesaba conocer de las metodologías de emprendimiento, qué profesores les interesaba subirse a este carro. Y nos fue súper bien porque nos dimos cuenta que había interés, a veces había desconocimiento, pero había como la curiosidad, se veía que esto podía ser algo positivo, y tuvimos una muy buena acogida. De hecho, me acuerdo haber visto evolucionar ecosistemas universitarios fuertemente, por ejemplo, en la Universidad de La Serena, haber partido con un profesor, con una sala de clases, con 40 alumnos, y después cada año que iba había algo nuevo. Me decía, oye, ahora te cuento que tenemos este curso para todos los alumnos. Después iba al siguiente año, mira, ahora tenemos un cowork. Al siguiente año, y un momento en el que como que a uno ya no lo necesitan más, por decirlo así, porque Jump tenía ese espíritu de ser un concurso de que se abre a las distintas instituciones de educación superior y que busca democratizar el emprendimiento. Y en ese momento en el que uno ya ve que la otra universidad ya no te necesita, es el momento en el que uno tiene que estar contento, porque obviamente esto es dinámico, como tú muy bien decías, Matías, estos ecosistemas no es que tengan como un límite, pero al menos cuando uno ya ve que arrancaron y que ya están empoderados y que incluso ya las autoridades empiezan a tomar mucha conciencia de lo que se trata del emprendimiento y empiezan a construir incluso estas infraestructuras que tú también comentabas,
es cuando nosotros al menos estábamos muy contentos porque decíamos, ya, este ecosistema universitario ya arrancó y a lo mejor nos podemos dedicar a trabajar con otro. Yo creo que esa fomento a la cultura del emprendimiento ya está. También lo dicen distintos estudios, lo dice el GEM, que justamente ustedes lo dirigen, ahí a lo mejor lo pueden contar más, lo dice el GES, distintos estudios dicen que somos un país con una cultura emprendedora. Por lo tanto, yo creo que ¿cómo percibo yo el desarrollo de este ecosistema ahora? Un ecosistema que ahora tiene que ir a los siguientes pasos. Yo justamente desde Universia, que ahora tengo como esta mirada global y ya no estoy solamente en una universidad, estamos impulsando un proyecto que se llama MetaRedX, que es una red de directores de emprendimiento a nivel iberoamericano, donde estamos felices de contar con la participación también de Carlos Varela, y también invito a Andrea a sumarse. Con esta red justamente lo que pretendemos es que las universidades que ya están más avanzadas puedan permear a las más pequeñas y que se empiece a trabajar en los temas pendientes. Conexión con la industria, por ejemplo, es algo que en Chile todavía falta mucho por avanzar, que la empresa privada tiene algo mucho que hacer todavía, pero también desde las universidades tenemos un rol que empujar, trabajar la conexión con los venture capitals también, ahí también cómo preparamos mejores emprendedores para ir hacia eso. Todo lo que es emprendimiento de base tecnológica, científico-tecnológica hay un trabajo que hace fomentar más la ciencia y la tecnología y vincular a estos investigadores con el mundo del emprendimiento. Pero creo que Chile ha avanzado muchísimo y lo último que quiero decir para no extenderme tanto es que tú mencionaste, yo hice un máster en Reino Unido y uno ve el rol de la universidad mucho más pasivo, pero porque el ecosistema ya está súper avanzado. El Estado tiene un rol distinto de normar algunas leyes, de hacer que las cosas funcionen, y la universidad de repente ya no es este actor protagonista. Pero en Chile, que todavía estamos en un estado, yo creo, como intermedio, por decirlo así, todavía las universidades tienen un rol clave, porque son quienes han impulsado también fuertemente el tema del emprendimiento, yo creo que estamos llamados a poder seguir instalando estas capacidades emprendedoras en los alumnos y en la comunidad en general, para que nuestro ecosistema pase al siguiente nivel. Muchas gracias, Natalia. Andrea, tú además tienes la ventaja de estar instalada en regiones. Y Chile es un país tremendamente centralizado, así que además tu visión es doblemente interesante sobre este tema. Entonces, ¿cuál es tu percepción sobre el desarrollo, evolución de los ecosistemas de emprendimiento universitario? Oye, bueno, muchas gracias por invitarme a participar de esta conversación tan entretenida. Los ecosistemas yo creo que son cosas que siempre han existido, pero que le pusimos un nombre en algún minuto, ¿no es cierto? Porque cuando uno trabaja, sobre todo en una región o en una universidad, los vínculos, las vinculaciones que se hacen son más bien espontáneas, ¿no es cierto? De acuerdo también a la necesidad que tienen los distintos actores que están ahí, digamos, operando. Y fue bueno ponerle nombre, porque creo que uno igual construye, ¿no es cierto?, una realidad sobre un concepto, y eso significa también poner atención en ese concepto. Ahí coincido perfectamente con Natalia en su diagnóstico de todo lo que ha pasado y lo que uno mira hacia atrás, que ha sido, yo diría, 10 años o por ahí, por 12 años ya, que se ha ido trabajando paulatinamente en distintos aristas, que son los pilares que conforman los ecosistemas. Me acuerdo que ya con la partida de las incubadoras universitarias que Corfo, digamos, fomenta por allá por el año 2007, ¿no es cierto?, fue un primer, yo diría, como indicio de que el tema, digamos, del emprendimiento era un tema que podía ser muy bien manejado si se instalaba también, digamos, dentro de las universidades. Y eso fue demostrándose, ¿no es cierto?, con el tiempo. Hubo muchas incubadoras que partieron desde fuera, que se fueron cayendo un poco. Yo creo que hoy día Santiago Innova es como un ícono, ¿no es cierto?, de
de estas incubadoras que nacieron desde fuera de las universidades, pero obviamente ahí funcionó el concepto de ecosistema. Tú estabas dentro de una universidad que tenía alumnos que estaban formándose, ¿no es cierto?, en emprendimiento, por lo tanto, ahí se dio, digamos, esa relación virtuosa. Entonces creo que las incubadoras fueron el primer paso, luego pasaron todo el tema de formación, ¿no es cierto?, programas dentro de las universidades que apoyan la formación de los alumnos, pero también formación en paralelo de profesores en este ámbito, cosa que tampoco era, yo diría por ahí por el año 2008, 2009, tampoco era una cosa así como que todo el mundo hablara de emprendimiento dentro de los planteles académicos. Así que también hubo ahí un esfuerzo de formación también de los mismos profesores, derribar muchas barreras también dentro de las universidades, el tema de incorporar dentro de los currículum, por ejemplo, temas de emprendimiento, horas dedicadas a emprendimiento, ha sido, digamos, una batalla que no ha sido tan fácil en algunas universidades y en otras mucho más. Y eso también ha favorecido, yo diría, el establecimiento más rápido de los ecosistemas universitarios. Desde el punto de vista regional, de lo que a mí me ha tocado vivir, porque independiente de donde uno esté sentado, uno forma parte del ecosistema regional, ¿no es cierto? En Biobío yo diría que somos una región bien particular en eso. Existía Innova Biobío, que obviamente también fue una muestra y un impulso específico regional al tema de innovación y emprendimiento. Por lo tanto, creo que estábamos en una región privilegiada desde ese punto de vista, desde una mirada estratégica de quienes conformaron este Innova Biobío, de quienes también impulsaron la incorporación del gobierno regional a temas de emprendimiento e innovación. Eso creo que hizo también una diferencia en lo que es el ecosistema regional de Biobío. Y hoy día todas las universidades que forman parte de este ecosistema, todos los actores que forman parte de este ecosistema, creo que ninguno siente que su propio ecosistema es suficiente, ¿ya? Como que hemos construido esta vinculación de personas y de instituciones que sabemos que nos necesitamos para que el ecosistema regional sea potente. Y ahí quiero contarles una experiencia que vivimos este año, y que fue interesante porque de hecho lo celebramos dentro del ecosistema regional, y que fue que, bueno, se lanzó este programa Chile Más, que es un programa, ¿no es cierto?, que llevó a 17 emprendedores o 19 emprendedores chilenos a un programa, ¿no es cierto?, de aceleración, por decirlo así, allá. Y la verdad es que cuando empezamos a ver los resultados, Biobío tiene 5 exponentes, ¿no es cierto?, en estos 17 representantes. Y nos sentíamos súper orgullosos porque empezamos a mirar quiénes eran, ¿ya? Y qué recorrido habían hecho. Y es tan interesante porque cuando hablamos de medición, uno dice, bueno, ¿cómo mido que un ecosistema funcione? Bueno, aquí tuvimos la experiencia de decir, oye, mira, 5 emprendedores que habían nacido, bueno, qué bueno, ¿no es cierto? Afortunadamente habían muchos que habían pasado por UDD, así que más orgullosos estábamos, pero no todos venían de allá y no todos estaban en UDD en este minuto. Entonces, habían algunos que habían nacido en un cowork, que se habían incubado en UDD, que después estaban acelerándose en la Universidad de Concepción, o sea, en realidad, y después se habían ido a lo mejor a Santiago. Por lo tanto, ese ecosistema estaba funcionando porque independientemente de dónde habían hecho distintas etapas, el ecosistema había habido, los había albergado, los había fortalecido, ¿no es cierto? Y ya estaban en una etapa competitiva, ¿ya? Porque al fin de cuentas igual uno mira, ¿no es cierto?, los resultados de acuerdo a los ecosistemas. Y nosotros sabemos en las regiones que un ecosistema como el de la región metropolitana, Santiago en particular, es tremendamente potente, los vínculos, el flujo de dinero, ¿no es cierto?, está mayoritariamente en Santiago. Entonces uno dice, pucha, sabemos lo que nos falta, pero aún así, entre todos hemos podido sacar 5 emprendimientos de esta región que están en las líderes, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales. Entonces eso yo creo que es un gran logro de un ecosistema regional.
y hoy en día sabemos cuáles son las cosas que hace falta para BioBio, y una de ellas es justamente el tema de Venture Capital. Y ahí contarles que también funciona el ecosistema. De hecho, hoy en día la UDD Ventures tiene un proyecto justamente para instalar un programa de formación tanto para inversionistas ángeles como para emprendedores. Y además, en paralelo, hay otro programa también de Venture Capital, que es la instalación de una red de inversionistas ángeles a cargo de una oficina de abogados, Felipe Burgos, que trabaja hace mucho tiempo en este tema, y que por lo tanto estamos trabajando en conjunto en levantar este tema en el ecosistema regional. Entonces creo que en una región, además, hay un tema como de, oye, unámonos para que realmente esta cosa funcione, porque sabemos que nos necesitamos. Y eso también tiene un desafío de colaboración permanente, ¿no es cierto?, de creación de confianza, que creo que por ahí son elementos como fundamentales también para construir un ecosistema. Esa es mi experiencia regional, y además creo que la UDD en este caso está en un pie excelente, muestra, ¿no es cierto?, indicadores que son muy superiores en algunos casos a otras universidades, pero también sabe de qué es lo que necesita, ¿no es cierto?, y es capaz de acercarse a los otros para poder construir estas vinculaciones que permitan finalmente llevar a los emprendedores, que es finalmente el objetivo, ¿no es cierto?, a un nivel más avanzado. Así que creo que estamos bien, pero hay hartas cosas todavía que trabajar. Gracias, Andrea. Carlos, tú que has sido uno de los precursores en el desarrollo de lo que yo me imagino en su minuto no se llamaba ecosistema de emprendimiento, pero a ti te tocaba participar en este ciclo de vida que si bien queda mucho por delante, sin duda ha evolucionado. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto? A ver, tú lo decías al principio sobre estos ecosistemas que son dinámicos, que son orgánicos y que de cierta manera la experiencia nuestra es así, digamos, no parten construyéndose intencionadamente. Yo creo que uno los descubre. Me imagino que habrá sido así también en la naturaleza, en la biología, ¿no? Investigadores descubren lo que pasa con estos ecosistemas biológicos. Acá fue parecido en el caso nuestro. Nosotros en el año 2011, en la UDD se creó la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo, y me tocó a mí en particular asumir la dirección de desarrollo, que justamente venía con la misión de desarrollar nuevas iniciativas en el ámbito de emprendimiento e innovación. ¿Ya? Se veía que la universidad, si bien ya tenía ciertos programas, proyectos, un puñado de ellos, 4 o 5, entre ellos el MBA, que ya se destacaba en este tema, pero de una mirada esencialmente académica. Empezamos a ver que la propia naturaleza de nuestra organización, de las cosas que estaban pasando en facultades y unidades, y la identificación de brechas, ¿no?, de una universidad que quería desarrollarse en esto, que era un sello fundacional de la universidad el año 89, 90, uno le pone una gestión de cierta manera, pero más propositiva que de seguimiento y de control. O sea, ¿qué más falta? ¿Qué cosas también nos dan ganas de hacer? Es bien emprendedora la manera en que esto se empieza a desarrollar a sí misma. O sea, se crea esta unidad, esta vicerrectoría, justamente como para empujar a la universidad hacia nuevos límites. Entonces, eso aporta a este crecimiento orgánico, y nos fuimos dando cuenta, mirando hacia atrás, que ya de 5 unidades definibles como ecosistémicas, pasábamos a 9, a 14, a 20, y hoy día asociamos unidades y programas a esta temática de emprendimiento e innovación a 44 iniciativas y unidades en la universidad, que uno podría decir que explícitamente se asocian a estas temáticas. Nadie de nosotros era el creador de esto, sino que esto emergía, esto brotaba.
y fue bastante evidente ponerle un cierto grado de gestión desde el punto de vista de articular y sacarle el mayor provecho. Así, en el año 2016, en nuestro plan estratégico recién pasado, 2016-2020, se incorpora el ecosistema de emprendimiento e innovación UDD como uno de los 8 proyectos estratégicos de la universidad. Y se viene a confirmar ahora también, siendo parte de este plan 21-25, a este ecosistema. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos en la universidad es que ya es como que está incorporado este espacio de desarrollo como un espacio, de cierta manera, de formativo, un espacio que promueve, de fomento del emprendimiento y la innovación, y también con la posibilidad de extender todo lo que hacemos hacia la sociedad, un tema de impacto. De hecho, cuando partimos con esta concepción de ecosistema, por ahí por el 2000, entre el 2011 y el 2012 fue cuando empezamos a llamarle de esta manera, cuando fuimos descubriendo este asunto, y nos pusimos a pensar cuál es la misión de una universidad, en general, ¿no? De cualquier universidad, y siempre se nos hablaba de, a propósito de Triple, se hablaba de la misión de formar, la misión de investigar o desarrollar conocimiento y la misión de extender. Yo creo que una mirada de ecosistema universitario, de emprendimiento, de innovación, lo identificamos como plena intersección de estos tres elementos, como que no puedes hacer uno sin el otro cuando lo estás viendo de este punto de vista. O sea, si yo estoy apoyando a emprendedores de la universidad a través de un programa que los guía, los mentorea, le ofrece talleres, de cierta manera lo que estamos haciendo es formando, estamos desarrollando conocimiento nuevo a propósito de los emprendedores que están tratando de innovar, ¿cierto? Que uno les imprime el sello de innovación desde el primer minuto, y está impactando a comunidades, está impactando a la sociedad con sus proyectos, ya sean con o fines de lucro, ¿no? Y por lo tanto, ese modelo universitario resulta de mirar a la universidad con esta perspectiva, no sé si nueva, porque insisto, esto es algo que se descubre, no es algo que partimos nosotros, y probablemente desde cierta perspectiva hasta la primera universidad del mundo, Bolonia, ¿no? Capaz que si alguien lo hubiera mirado con esta perspectiva, le hubiéramos dicho, este es un ecosistema universitario. Así que esa ha sido nuestra experiencia de conceptualizar esto al punto de determinar que se puede gestionar y articular para sacarle todo el provecho. Y queda mucho, porque esto además es interminable, ¿cierto? Nuevamente, otra propiedad de los ecosistemas. Los ecosistemas son altamente complejos y son de cierta manera infinitos. Entonces, es como una gran aventura, ¿no? Gracias, Carlos. Tú, Natalia, mencionabas que el elemento cultural como un elemento central, que por supuesto coincide con lo que se ha investigado en este tema, y de hecho el GEM, que este estudio que trata de medir la percepción o la actividad emprendedora, da cuenta de la importancia de cómo ha ido mejorando lo que es la percepción de los emprendedores. Que me gustó mucho el concepto que dijiste tú, pasar de esta mentalidad del independiente, mirado despectivamente como quien no se pudo emplear, a hoy día hablar de emprendedores como emprendedores, incluso hasta cierto nivel se pasan dos pueblos, como dicen, que ya como que se distinguen de los empresarios. Hay algunos emprendedores famosos que han dicho, no, yo no quiero ser empresario, y se genera esta fantasía y referencia. Ahora, una cosa que de alguna manera uno se da cuenta, y cuando uno conoce otros ecosistemas de emprendimiento, los clásicos que uno le menciona en Estados Unidos o en Europa, es que si hay algo que existe es el acceso a recursos. O sea, uno ve grandes ecosistemas. El problema que tiene eso es que cuando uno va al mundo emergente, a nuestras economías que son emergentes, de países en vías de desarrollo, evidentemente uno no puede replicar, sino que tiene que ser creativo y a la vez emprendedor para tratar de desarrollar o generar e incentivar que se creen ecosistemas de emprendimiento, pero sin tener todos los recursos del mundo. Y es ahí donde está un poco el desafío y la trampa muchas veces de las modas, ¿ah? En que uno sabe que en las universidades hoy día, yo
me atrevería a decir que la gran mayoría, si no todas las universidades en Chile, que al menos tienen alguna carrera asociada a negocio, ingeniería, me imagino que ya tienen en sus currículum cursos de emprendimiento. Ahora, la pregunta es, en un escenario donde los recursos son muy escasos y siguen siendo muy escasos, si tú, y tú como ves el sistema articulado porque ves a varias universidades, ¿dónde crees tú que, o por dónde partir? Es una pregunta un poco engañosa porque, como decía Carlos, esto se va generando, pero al final las universidades a fin de año hay un presupuesto y ese presupuesto es escaso y hay que invertir. Entonces, tu mirada en relación a esto es hasta qué punto, o por dónde partirías tú, o cuáles crees tú que son aquellos elementos propios de lo que va a ser un ecosistema, aquellos que toda universidad que quiere avanzar hacia una mirada más emprendedora debiese inevitablemente avanzar. ¿Dónde ves tú por ahí tu intuición en esto? Gracias, Matías, una buena pregunta. Te voy a contestar primero en base a un estudio que se hizo, creo que el año 2018, que lo hizo en el EPIC Lab de la Católica, que decía justamente que habían, bueno, no tengo el estudio aquí a mano exactamente, pero me acuerdo muy bien que el resultado primordial de ese estudio había sido, se analizaron distintos emprendedores de Startup Chile para ver cuál había sido el impacto de estos emprendedores en términos de qué había impactado más, los recursos, las mentorías, la formación, etc. Y curiosamente ese estudio arroja que los recursos económicos no eran lo más importante. Lo más importante era el acceso a redes, el acceso a mentores, el conocer otras experiencias de otros emprendedores. Entonces creo que en un escenario sin recursos y suponiendo que esta investigación, o sea, fue en el contexto de Startup Chile, uno puede después ir a mirar otro escenario, pero creo que es bien representativo. Si uno tuviera que apostar, creo que no apostaría por los recursos necesariamente. Uno puede tener algunos recursos, puede también ir a levantar, nosotros también en la Católica hacíamos mucho de ir a levantar recursos a las empresas privadas, o que, como muy bien dijo Carlito, uno como área tiene que ser muy emprendedor y se las tiene que buscar como sea. Pero si es que hay que priorizar, creo que esta formación de redes es clave. Aquí, cuando hablo de redes, me refiero a redes en torno a mentores, que sean otros emprendedores, mentores que vengan de la industria, que vengan de las distintas, que puedan mostrarle una realidad distinta a los emprendedores de lo que ellos están viviendo, experiencias internacionales también. Creo que por ahí haría la apuesta, pero de todas maneras depende de cada universidad, depende del estado de madurez en el que esté. Si una universidad todavía está partiendo, quizá armar esta red todavía es demasiado pronto y partiría siendo algo más formativo, más por el tema cultural que les estaba comentando antes. Pero si hay una universidad que ya tiene la parte formativa avanzada, que ya tiene cierto instalado en el fondo este concepto de emprendimiento e innovación, creo que fomentar estas redes es clave para que después estos emprendedores les pueda ir bien, puedan escalar, puedan tener éxito afuera, redes nacionales, redes internacionales, que puedan ver también otras realidades. De repente los emprendedores está muy como en su idea y en su proyecto, ¿cierto? Y cuando alguien con propiedad le dice, oye, mira, yo desde la empresa no te compraría nunca esto. Eso también es importante escuchar, cómo se une el mercado laboral con los emprendedores que estamos formando, y me parece que Matías lo mencionó al inicio. Por lo tanto, tener estas redes multidisciplinarias o no sé, desde múltiples lugares, digamos, sería mi apuesta. Gracias, Natalia. Y bueno, una de las cosas que en general en los procesos de emprendimiento, una de las cosas que se enseña es este famoso concepto del prototipado o del minimum viable product y cosas por el estilo. Y de alguna manera los ecosistemas, que como bien decía Carlos, que se van generando, pero se van generando en una espontaneidad un poco gestionada. Entonces, preguntarles también ahí a Carlos y a Andrea, en su experiencia, ¿qué prototipos o más bien ¿dónde está el aprendizaje muchas veces en el error? Porque
siempre es bueno cuando uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, me acuerdo del MIT, lo sorprendente, a uno le parten diciendo la cantidad de billones de dólares que se han creado a partir de personas que han estado ahí. Pero el punto es que no te cuentan quizá la cantidad de billones perdidos, o la cantidad de tiempo destinado, la cantidad de fracasos o errores, pero que a su vez constituyen experiencia. Entonces, desde la mirada, no del vaso medio vacío, sino que de la mirada del aprendizaje, ¿qué nos podrían decir ustedes, Andrea y Carlos, en relación a qué cosas hemos aprendido a hacer, a fomentar, pero también a no hacer tanto? ¿Ya? Sobre todo en este esquema que ya hablamos, donde los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Andrea. Bueno. Gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja, porque también depende de donde uno esté, ¿no es cierto? Uno tiene que analizar esos aprendizajes. Yo creo que una de las cosas que por lo menos yo creo es que cuando uno trabaja en ecosistema y trabaja en emprendimiento y entiende que el emprendimiento necesita este terreno fértil, ¿no es cierto?, para desarrollarse, es que uno tiene que no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no es cierto?, y no buscar solamente fomentar a los emprendedores, sino que también justamente estos habilitantes para el emprendimiento. Y eso a veces cuesta un poco porque no es tan popular, por decirlo así, ¿no es cierto? Es distinto dar 13.000 subsidios de Cercotec que dar 3 subsidios, ¿no es cierto?, para que se construya un centro de prototipado regional. Perfecto. Es distinto desde el punto de vista político, por decirlo así, desde los organismos que finalmente lo están generando. Entonces creo que ahí hay que tener una política, y eso se echa mucho de menos, una política de innovación y de emprendimiento que sea más permanente. Y ahí recuerdo la creación del Consejo de Innovación, ¿no es cierto?, en donde en sus primeros años fue bastante interesante porque ellos identificaron una carta, o sea, una ruta en donde habían priorizaciones. Y eso ayuda a todos estos organismos que entregan recursos, y no solamente a los públicos, sino que también a los privados, para poder entonces colocar estos recursos en forma priorizada. Y creo que ahí estamos al debe completamente como Chile, ya ni siquiera como región ni como universidad, sino como Chile, en tener esta carta de navegación de emprendimiento e innovación. El Consejo hoy día es nada, no, lamento si hay alguien que conoce a alguien del Consejo, pero la verdad que yo creo que no aporta en nada, y no hay podido levantar esa política que obviamente una política de innovación y emprendimiento tiene que ser una política a largo plazo. Entonces no puede ser que nosotros estemos como navegando en relación a los 4 años de un sector que está, digamos, a cargo de políticas públicas, y que luego nos cambien esas políticas públicas, a pesar de que en general el emprendimiento e innovación ha sido un poquito más parejo, ¿no es cierto? Pero hemos pasado de visiones de clúster a visiones de no clúster, etcétera, etcétera, y eso obviamente va retrasando y va como confundiendo finalmente a los ecosistemas. Entonces creo que ahí hay que tener una carta de navegación más clara. Como les digo, echo de menos un papel más relevante del Consejo de Innovación, contarles que desde la región del Biobío hace ya 8 años atrás, y desde muchas de las regiones se construyó una estrategia regional de innovación, con apoyo, ¿no es cierto?, del gobierno de turno, pero además de muchas empresas y instituciones expertas a nivel mundial, y en realidad esas estrategias regionales de innovación no se hizo seguimiento, no se les dio priorización, y por lo tanto fue un trabajo súper interesante que además no solamente obligó a escribirla, sino que a conversar entre los actores de los ecosistemas regionales, y que finalmente quedó medio agotada, porque cuando uno ve ahora las estrategias regionales de desarrollo, ¿no es cierto?, tampoco toman en una forma sustancial lo que se definió en esa estrategia. Entonces yo ahí creo que, si bien es cierto, los recursos, y estoy completamente de acuerdo, Natalia, que los recursos no son una prioridad, sobre todo para ese emprendedor, ¿no es cierto?, individualmente,
pero creo que para construir los pilares de un ecosistema se requiere priorizar, ¿no es cierto?, el uso de recursos y no darlo todo a que, oye, el emprendedor se las rebusque y vea cómo lo hace, sino que también a generar ese ecosistema fértil, fortalecer esos ecosistemas, y eso requiere una decisión priorizada de uso de recursos, ¿ya? Y ahí creo que nos hemos equivocado, pero no hemos podido aprender mucho de esas equivocaciones, porque el que viene después, bueno, no aprendió del error que hizo el anterior. Entonces yo creo que ahí nos juega una mala pasada esta falta de planificación estratégica. Gracias, Andrea. Carlos, quizás tu experiencia más desde el interior de una universidad, Sí. esos aprendizajes, ¿qué nos puedes comentar? Sí, mira, antes de entrar al interior de la universidad, mientras Andrea comentaba, anoté por aquí, y creo que uno de los aprendizajes para quienes hacen políticas públicas es incorporar justamente más a las universidades en ese proceso. Estaba pensando que los ecosistemas nacionales, por ejemplo, si uno piensa en los distintos actores que hay, capaz que las universidades sean los actores más permanentes, a propósito de lo que dice la Andrea, ¿cierto? Porque son instituciones de larguísimo plazo. ¿Ah? Las empresas no lo son tanto. Los cowork, por dar un ejemplo de unidades de ecosistema y aceleradoras que sabemos que es muy difícil autofinanciarse, ser autosustentable en el tiempo. Al final las universidades son las que más presentes están, ¿ah? Donde probablemente podemos aportar mucho más de lo que aportamos hoy día. Eso estaba anotando por aquí, eh, creo que podría ser un aprendizaje importante para ellos, pero también para nosotros, quizás también de ser un poco más proactivos en eso. Y mirando dentro de la universidad, estos aprendizajes, eh, yo creo que este modelo de gestión de la innovación en organizaciones, creo que es fundamental, quizás también considerarlo como un modelo referencial para la gestión. La gestión de la innovación, a propósito de ese camino que recorrimos, de haber descubierto un espacio de desarrollo de emprendimiento, a empezar a gestionarlo más intencionadamente a través de la coordinación, articulación, promoción. Es muy similar a lo que ocurre en estos modelos de gestión de la innovación en empresas. Los pilares dentro de eso son típicamente tres: liderazgo, proceso, donde están las metodologías, y métrica. Yo creo que uno de los aprendizajes positivos que hemos tenido es que hemos tenido el sponsorship necesario para poder inventar y desarrollar tanta cosa. Yo creo que un aprendizaje positivo que uno le podría transmitir a otras universidades, a otras instituciones de educación superior, es que busquen de alguna manera ese sponsorship, muestren a su alta dirección resultados, que muestren intraemprendimiento. Creo que el intraemprendimiento, esta cosa más bottom-up, es lo que puede demostrarle a la alta dirección lo que puede pasar si también hacen promoción de esto top-down. Yo creo que eso es un aprendizaje desde lo positivo de lo que a nosotros nos ha tocado. Cosas que son más mejorables y que uno se da cuenta cuando tiene un rol de este tipo, es que el foco se te puede arrancar un poco, porque estamos hablando de un mundo creativo. Hay entusiasmo, hay pasión de estos intraemprendedores por hacer más cosas. Es entretenido, es súper interesante trabajar en este tipo de funciones, de roles dentro de una universidad. Pero eso tiene este riesgo, ¿cierto? De que pierdas foco, que te diversifiques mucho. Y las universidades tienen, ¿cierto?, su core bastante claro. Así que yo creo que ese es un riesgo. Y el otro es el tema de la métrica, ¿no? Que también te ocupas mucho en crear y en crear. Tienes métrica por ahí, ¿cierto? Que tiene que ver con participación, que es fácil de llevar. Tienes métrica respecto de casos de éxito o de relativo éxito. También es una cosa más emocional, ¿eh? Seguimos en un ámbito más creativo, más del lado derecho del cerebro, como dicen algunos. Entonces tú escuchas la historia de este alumno, y ves que egresó y no buscó pega y está en este proyecto, que ahora no está solo, que tiene un equipo de 5 personas y al poco andar.
entonces tú dices, no, esto justifica todo lo que hacemos, ¿ah? Porque estás ahí emocionado con esos resultados. Yo creo que eso también te va confundiendo un poco de esta otra mirada más de organización y de optimización de los recursos, etcétera. Yo creo que ahí, creo que los investigadores tienen mucho que aportar también de poder darnos luces de maneras más simples, ¿no? Porque no es simple, sin duda que no es simple extender más métricas para algo que tiene cierta sofisticación, ¿ah? Y que los tiempos donde uno puede medir éxitos de quienes han pasado por programas que, por un lado, han aprendido mucho y uno puede medir el éxito, ¿cierto?, en términos de desarrollo de competencia, respecto también de qué pasó con sus proyectos, si ese fracaso produjo o no aprendizaje, cómo se visualiza. La verdad es que es súper complicado, ¿ah? Y por eso uno emprendedoramente también va con un cierto grado de intuición avanzando. Así que yo creo que por ahí hay otros elementos de aprendizaje que tenemos que ir tratando de mejorar en el tiempo. Eso que tú mencionas, Carlos, es muy importante, pero a la vez está la paradoja porque tú necesitas de esos casos de éxito porque probablemente el elemento cultural, lo que más motiva, o sea, lo que está claro que no motiva son los porcentajes. O no tienen la capacidad de motivar como si son los referentes. Es decir, para efectos de ir motivando una cultura, para que otros jóvenes que están ingresando a la educación superior se motiven y sean resilientes ante la adversidad de emprender. Obviamente que es mucho más fuerte el testimonio de un caso exitoso de personas en los cuales nuestros alumnos se pueden proyectar, mucho más que mostrarle el X% de tasa efectiva que le gusta tanto a la gente del mundo de los métodos cuantitativos. Pero a la vez, y aquí quiero ligarlo con la última pregunta hacia Natalia, pero a la vez las empresas, de las cuales las universidades nos gustaría que estuviesen más presentes, las empresas no necesariamente se motivan con casos anecdóticos, sino que quieren buscar y quieren entender resultados. Muchas veces resultados que por lo embrionario que está un ecosistema todavía es muy difícil de demostrar. O sea, tú todavía no puedes demostrar como lo hace quizás el MIT tan concretamente. Entonces está esta paradoja hasta qué punto uno anecdotiza el emprendimiento exitoso y hasta qué punto uno solamente se lo lleva a indicadores de impacto final como cantidad de patentes, etcétera, que sabemos que es muy de largo plazo y que para llegar allá se requiere mucho esfuerzo. Entonces, tratando de vincular este último análisis a esta última ronda de planteamiento, te quería preguntar, Natalia, bueno, tú te desarrollaste una gran parte importante en una universidad y probablemente pudiste ser testigo y también víctima de las cosas buenas y los dolores que tienen las universidades para poder hacer este tipo de cosas. Ahora tú estás en la otra vereda, en una vereda intermedia, pero una vereda más donde tú ves a la universidad pero como un actor externo, ¿ya? Probablemente más parecido, bueno, el gran ¿cómo se llama? Sponsor de la universidad es un banco, Santander. Entonces, ahora desde la otra vereda, pero entendiendo de dónde vienes, más que preguntarle a las universidades qué quieren de las empresas, tratando de representar a las empresas, que yo sé que es un ejercicio un poquito complejo, pero si tú tuvieses que decirle algo a los responsables de los ecosistemas emprendedores universitarios, algo no tanto quizás como Natalia, sino que Natalia en su rol de representante de empresa, ¿qué les pedirías para poder ir estrechando esta brecha, que si bien se ha cortado, pero brecha al fin y al cabo entre la universidad y la empresa? ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que les pedirías para orientar a quienes estamos desde el otro lado? Sí, muy interesante la pregunta, Matías, y sí, pues tengo las 2 miradas. Yo creo que, bueno, efectivamente tú dijiste, particularmente Universia, que es parte del Grupo Santander, tiene un vínculo muy fuerte con el banco. De hecho, yo conocí todas las personas del Santander cuando estaba en la Católica porque eran nuestro sponsor del programa Brain Chile, que es un programa de aceleración de base científico-tecnológica. Y bueno, ahí un poco como que partió ese vínculo de empezar a conocer también en qué estaba el banco.
Y, por ejemplo, el banco lleva 25 años apoyando a la educación superior y lleva estos últimos 3 años vinculándose a temas de emprendimiento universitario, y de hecho es parte de sus pilares. El Santander, por ejemplo, está siempre buscando alianzas con universidades para buscar nuevos programas que poder apoyar, para poder también ir promoviendo este emprendimiento universitario. Y, por ejemplo, hay muchas universidades que no conocen a lo mejor que el banco hace eso. Pues estoy dando un ejemplo, porque el Santander lo conozco muy de cerca. Hay muchas otras empresas, y esto le diría a los encargados de emprendimiento, que les interesa el tema de emprendimiento. Están buscando posicionarse, hay empresas que están buscando, por ejemplo, el banco es más posicionamiento en emprendimiento universitario en general, pero hay otras empresas que se están posicionando en industrias más específicas, en temas de ciencia o en temas de agricultura. Hay que salir a buscar con una mente muy emprendedora a estas empresas que les pueda interesar auspiciar sus programas y que les puede interesar, y aquí yo creo que hay algo clave. Las empresas no solamente quieren auspiciar, y eso yo lo he visto en el banco, la empresa también se quiere involucrar. Se quieren involucrar entendiendo de qué se trata el programa, se quieren involucrar como jurado de los emprendedores, se quieren involucrar como mentores de los emprendedores, no todas, porque hay algunas, ahí de nuevo hay que hacer una lectura, esto es como un poco como metodología Lean con la empresa. ¿Quiénes son mis clientes al final? ¿Cómo? ¿En qué estado está la empresa? Ya está partiendo en realidad, entonces lo que busca más, si la empresa está muy partiendo en el tema de emprendimiento, quizás lo que está buscando son números. Un programa que impacte a X número de emprendedores, listo. Entonces hagamos algo más, quizás en etapas iniciales, que nos pueda dar un N mayor. Esta otra empresa a lo mejor ya pasó esa etapa y está ya como fomentando la cultura con sus empleados. Bueno, busquemos entonces algo quizás de intraemprendimiento con la empresa. Obviamente siempre alineado a lo que quiera la universidad, aquí no se trata de hacer por hacer, pero existen esos puntos de intersección y para eso existe este ecosistema del que estamos conversando. O a lo mejor es una empresa que ya está muy avanzada y que quiere, no sé, hacer adquisición de startups, que es algo que en Chile no se hace tanto, pero en otros países se hace harto. Y a lo mejor yo le puedo ir a mostrar cuáles son mis startups que están más avanzadas y buscar ahí formas de poder justamente hacer alguna transacción, digamos, respecto a esta startup. Entonces yo creo que cuando uno está en la universidad, a veces, dependiendo, pero a veces uno mira mucho como solo el mundo universitario. Creo que el mundo corporativo tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar. Y a veces el mundo corporativo se mueve un poco más lento. Las universidades son lentas también. No lo debería decir yo como directora de universidad, pero es la realidad. Pero las áreas de emprendimiento de la universidad son mucho más ágiles. Entonces creo que ahí uno tiene que aprovechar la ventaja y de ir buscando esos clientes, de ir viendo cuáles son esas necesidades de las empresas e ir a proponer proyectos. Yo creo que hay una voluntad mucho mayor que hace 10 años de parte de la industria en participar de esto, y yo lo he visto incluso, como les decía, por el lado del Santander, que está full comprometido con el emprendimiento universitario, y que de hecho el proyecto de MetaRedX lo hacemos en conjunto con ellos también. Entonces les diría que miren más allá, que no se queden solamente con Corfo, que obviamente Corfo es un tremendo apoyo, pero de repente uno como que se queda mucho como en postular al proyecto, y vamos a postular este otro proyecto, pero esos proyectos tienen un tiempo acotado, y el hacer una alianza con una empresa puede tener el beneficio de hacer algo a un tiempo mayor, algo que es más escalable y que finalmente sea un win-win para todas las partes. Muchas gracias, Natalia, por estas palabras. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Obviamente el tiempo nos limita la extensión de esta conversación. Quiero agradecer, Natalia, por tus aportes. Por supuesto, Andrea de la Casa, muy interesante además la mirada desde regiones, porque los santiaguinos lamentablemente tendemos a generalizar siempre desde lo que pasa entre Viña del Mar y Rancagua. Entonces, esto también nos ayuda a entender lo que además son ecosistemas regionales, que es algo muy potente. Y bueno, por supuesto, al autor intelectual y material de todo este encuentro de UDD Impacta, que es Carlos Varela, también, que ha sido uno de los héroes del emprendimiento dentro de la universidad y promotores número 1 de lo que hoy día denominamos ecosistema de emprendimiento universitario. Muchas gracias por esta conversación. Y gracias a ti, Matías.
seguimos con otro panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Feliz de Chao, participar. Matías. Un abrazo a todos.